y no somos merecedores tampoco. Por pura gracia, misericordia y amor, aunque nos bendice. Abre sus manos y nos colma de sus bendiciones. Oh, que como el salmista pudiéramos decir: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Es siempre un gusto estar aquí con mi hermano Roy. Y usted me oye una vez decirle Roy, pues mi hermano. Ustedes le llaman hermano Roy o pastor, cosa que he estado advirtiendo a la iglesia. Algunos conocen a mi hijo Caleb, pues creciendo en la iglesia. Toda su vida ha estado allí. Tenía 1 año cuando nosotros llegamos a lo que ahora es Puerta de la Hermosa. Pero ahora no es Caleb, es el hermano Caleb, o es el pastor Caleb. Y así es que ustedes me perdonan cuando me oigan decirle a su pastor Roy, porque soy su hermano, pero enfrente y oficialmente siempre es pastor Roy o hermano Roy. Y yo me vino al pensamiento que siempre le digo: yo lo admiro tanto, ha hecho Dios en él una obra tan grande, y ustedes son el resultado de, pues por supuesto, de su fe, de su propósito, de sus metas. Y el Señor ha engrandecido el esfuerzo. Y así es que yo le digo que aunque él es mi hermano menor, yo lo veo como un hermano mayor, por lo que Dios ha hecho en él. Parece que la Biblia habla de un Jacobo o un Santiago, y hay el Santiago al cual Dios puso como el primer pastor en Jerusalén, no a Pedro, a Jacobo. Y la Biblia habla entre los 12 apóstoles de un Jacobo el menor. Me considero yo el Jacobo el menor en comparación a su pastor. Quiero decir que lo aprecian mucho. Donde quiera que se menciona la palabra misiones, sobresale la Iglesia Bautista Libertad de Houston. Y desde luego no hay comparación para lo que ustedes hacen por el Señor en cuanto a la gran comisión. Allá donde acabamos de estar en Ontario, California, con el hermano Ezequiel Salazar, les tienen en grande estima. Y el hermano, yo creo, nació como en El Paso, no sé, pero se considera tejano y no se avergüenza de ser tejano. Nomás le falta el sombrero y las botas y unos 2 pies más para crecer. Y pero hermanos, alguien dice chiquito pero picoso, tremendo el hombre, un gigante de Dios, y lo admiramos. Y como en el corazón no es tejano, siempre, hermanos, habla bien de los tejanos, sobre todo los que van de aquí, especialmente el hermano Roy y el hermano Víctor y el hermano Moisés. Y así que siempre, no hay día que no haga alusión a ello. Y luego al predicar, al introducirlos, son muy amables, muy gentil. Dice: aquí está un hombre que Dios ha usado grandemente, de una forma muy peculiar. Y parece que le llaman por allá el Texas Tornado. El tornado de Texas. Y eso dice mucho de cómo el Señor lo usa y mueve, enseña, conmueve a las congregaciones. Y desde luego lo aman y lo aprecian mucho, lo tienen en muy alta estima. Y desde luego le conocen bastante bien. Y ustedes son reflejo de él y él de ustedes. Así es que adelante, y que Dios lo guarde y lo siga usando. A mí me hicieron mis honores y homenajes, y desde luego me siento que soy como el último y me hacen sentirme más pequeño todavía. No soy ninguna excelencia, ninguna eminencia. Yo creo lo único que reconoce es el tiempo en que he estado en el ministerio. Y sea lo que fuere, yo le doy gracias a Dios por
la manera tan estimable y amorosa con que donde quiera que vamos nos tratan, y ustedes en una forma especial nos tratan, como se dice en inglés, like royalty, y yo se los aprecio bastante. Son una gran iglesia y desde luego hay que hacer una diferencia. Hay de iglesias grandes y hay de gran iglesias. Y más importante que el número que se congrega es el corazón y el espíritu de la iglesia lo que le hace una gran iglesia. Y ustedes no tan solamente son una iglesia grande, pero son una gran iglesia. Y yo los felicito por ello. Oren por Puerta la Hermosa y oren siempre por nosotros. Estoy seguro que lo hacen. Se lo queremos agradecer. Ya mi esposo y yo, pues ya pasamos esa meta de 70, y entre los 80 alcanza eso los robustos, aunque no nos vemos muy robustos. Pero el Señor, hermanos, aquí nos tiene, y mientras que nos ayude a movernos, a caminar, y todavía no entre el Alzheimer, que ya me está entrando, queremos que Dios nos use. Y al revenir aquí recuerdo la memoria de mis padres. Y gracias, hermanos, por ese amor que tienen a mi familia, a mis padres, al hermano Roy y a mí, y ahora a mi hijo Caleb. Quiero que lo incluyan en sus oraciones. Amén. Quería haberles predicado esta noche sobre las bodas del Cordero por causa de la cena, pero hay otra cosa que también es muy importante a esta altura del servicio, y es qué es la iglesia y cómo deben ser sus miembros. Y desde luego, hermanos, primero que todo, vamos a un pasaje aquí, 1 Timoteo, capítulo 3, y el versículo 14 y 15, 1 Timoteo 3, 14 y 15, y Pablo escribiendo a Timoteo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Bendice, Señor, a nuestros corazones tu bendita palabra. Ayuda al que escucha y más al que habla, por favor, Señor, y te damos gracias. La iglesia, hermanos, es entidad que Cristo estableció durante su ministerio terrenal. Hay 3 instituciones, 3 a través de las edades en este mundo que Dios estableció. Y en primer orden fue el matrimonio, el hogar, la familia. Luego instituyó el gobierno civil. Y al último, no porque sea menos, estableció la tercera institución, que viene siendo la más grande de todas, y es la iglesia. Estableció el matrimonio, estableció el gobierno y estableció la iglesia. La iglesia, hermanos, se puede en una forma técnica decir que es una gran organización, pero es más que organización. Es un organismo poderoso. Una organización que establecen los hombres puede funcionar por un tiempo, se vuelve una maquinaria que controla y derrota su propósito. Pero la iglesia es un organismo vivo que sigue creciendo y produciendo y engrandeciéndose, y no hay nada que detenga su marcha de triunfo. Esa es la iglesia, la cual el Señor compró con su sangre. Él es el que estableció la iglesia. Él es su fundamento, Él es su cabeza, y el cuerpo son los miembros que la componen. Perdón, hermanos, que vamos a prisa y quisiera darles citas para cada una de estas cosas, pero ustedes han oído esta doctrina y estos principios, y me supongo que ustedes saben, hermanos, estas preciosas citas. La iglesia
que Él fundó, por supuesto, como ustedes saben en Mateo 16, 18, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora, mañana, ni nunca contra de ella. Porque Él estableció sobre la roca siendo Él mismo. Y Él es eterno y el todopoderoso. Así que, hermanos, tiene una trayectoria segura y permanente. Y su fin, su carrera terrenal es de triunfo y es de victoria segura. Esa es la iglesia. Vienen gobiernos y pasan gobiernos. ¿Ven? Vienen instituciones y se acaban instituciones. Pero hay una institución que fue establecida y ha sido la más atacada de todas. Hubo tiempo en el tiempo de oscurantismo por 1000 años en la que mataron a más de 50 millones de cristianos. Cuando al fin se imprimió la Biblia, hermanos, era un crimen condenado por muerte para quien las tenía. Y hacían montones de Biblias y las quemaban. Porque el diablo tiene su meta para destruir las 3 instituciones que el Señor fundó. La del matrimonio, que es decir, el hogar, el gobierno civil y la iglesia. Y en una forma incesante busca cómo destruir. Ustedes saben cómo va el matrimonio de pando y chueco, de mal en peor, destruyéndose. Y ahora dicen, hermanos, que ya el matrimonio ha decrecido a un porcentaje como nunca. Como que ya muchos no se están casando, no, ¿cierto? Pues viven, como dicen, checking up, viviendo simplemente sin la bendición y aprobación de Dios para el matrimonio. Piensa que al cabo la licencia de matrimonio es simplemente un papel. No, es más que un papel, es mandato de Dios. Y escrito está en Hebreos 12:4. Dios juzgará al adúltero y al fornicario. Mas honroso es el matrimonio y Dios es el que lo estableció. Así que, hermanos, alguien dice que el matrimonio ya va de salida, mientras que la palabra de Dios esté en pie. Y aunque la hayan quemado, hermanos, como decía, reducida a ceniza, la verdad, aunque deshecha en ceniza y pisoteada por los hombres, volverá a levantarse. Y así que gracias a Dios, hermanos, por la iglesia, que el diablo ha querido destruir, pero no hay manera de lo que lo pueda hacer, porque el Señor está en medio de ella. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan hermosa. Él es el fundamento, Él es la cabeza y nos identifica que nosotros somos su cuerpo, la iglesia. La iglesia, somos su cuerpo. La iglesia, hermano, la fundó, su trayectoria es segura y gloriosa. Las puertas del infierno, dice allí en Mateo 16, 18, no prevalecerán. Por más que el diablo ha querido aventar todos esos ataques infernales, el Señor los dijo desde el principio, no prevalecerá contra ella, contra la iglesia, indicando que siempre tendremos el ataque, las acechanzas del diablo contra de ella. Pero, hermanos, no podrá. Ahora nosotros somos la iglesia. Se cierran, hermanos, miles de iglesias por año. 21,000 pastores dejan el ministerio al año. ¿No creen ustedes que el diablo está haciendo un buen trabajo con gran éxito? Seguro que sí. Pero, hermanos, no es posible ni con eso creer
que el diablo puede ganarle, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermano, no importa cuánto ataque, pero nos advierte a nosotros como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a que no demos lugar al diablo, porque ya sabemos todas sus maquinaciones. Somos exhortados a no dejar de, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregaros, perdón, como algunos tienen por costumbre. Algunos hermanos vienen de vez en cuando pueden, si es posible y todo. Ay, gracias a Dios por los fieles, pero en toda iglesia hay aquellos que no le dan esa importancia. Pero hay alguien, hermanos, que no falla. Aún los fieles o los inconscientes o los inconstantes puedan perder, pero hay alguien que nunca falla a un servicio, se lo garantizo, y es el diablo. Él nos gana, él no viene tarde y él no falla en ningún servicio. Y ustedes dicen, ya estamos seguros, estamos en la iglesia y estamos molestos pensando tantas cosas. Y usted podrá decir, voy a ir al altar y aquí el diablo no me molesta. Y lo lleva sobre el hombro y le dice, estamos orando. Diablo, tan diablo que no nos deja y siempre está sobre nosotros, distrayéndonos y queriendo confundir y queriendo, hermanos, traicionarnos, confundirnos y sacarnos de la iglesia, si es posible, y lo logra con muchos. Lo logra con mucho. La iglesia, hermanos, fue comenzada. Dicen muchos que el día de Pentecostés, pero los que conocemos, hermanos, las Escrituras y lo que leemos en el Nuevo Testamento, la iglesia fue comenzada con los 12 apóstoles. Marcos 3, 13 y 14, lean ese por favor, Marcos 3 y versículos 13 y 14, dice de esta manera, 3 y versículos 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, prepararlos y enviarlos a predicar. Para mí, hermanos, el Señor allí estableció la iglesia. ¿Para qué? Para que los primeros discípulos estuvieran con Él, para prepararlos y luego para enviarlos. Ese es el plan de la iglesia. Ir y hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y luego, como el Padre me envió, he aquí yo os envío. Se dice entonces, hermanos, que la iglesia fue organizada en el día de Pentecostés, pero no es de ninguna manera así. En el día de Pentecostés, la iglesia fue confirmada, empoderada y comisionada, pero la iglesia ya estaba establecida. Vean ustedes tanta referencia y ustedes entonces digan si sí o no. Respecto a la iglesia, ya estaba establecida, tenía orden de disciplina. Allí en el capítulo 18 dice, si alguno ofendiere, id y reconvenirle. Y si no te oye, lleva 2 o 3 hermanos, traten de arreglarse el asunto. La Biblia dice, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos. Es más, dice, si alguien te ofendió, no esperes que el que te ofendió venga a pedirte perdón y te busque para hacerlo. Tú anda, busca al que te ofendió y pídele perdón. Oiga, esto está al revés, ¿no? Pero así es la vida cristiana. Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Para tener hay que dar. Y así que entonces, hermanos, vemos entonces que hasta establecida la iglesia, esto dijo el Señor, y si no te oyere a ti,
ni tampoco a 2 o 3 que lleves contigo como testigos. Entonces dilo a la iglesia. Y todavía no, está muy lejos el día de Pentecostés todavía. ¿Ven ustedes? Ahora, ¿saben qué? Hasta tesorero tenían. Dice ahí Juan 13:19 que Judas era el que tenía la bolsa. Y cuidado, de vez en cuando metía la mano a la bolsa también. Por favor, no es reflejo a los tesoreros aquí. El tesorero en esa iglesia, nuestro hermano Jesús Valdés, Dios lo bendiga, 87 años de edad. Fue nuestro tesorero, o es nuestro tesorero todavía, como por 46 años. Un hombre muy preciso, muy delicado en cuanto a las finanzas de la iglesia y las ofrendas. Así que gracias a Dios por su testimonio, la iglesia lo reconoce. Y estoy seguro que hay aquí quienes manejan el dinero. El dinero es de Dios, para la causa de Dios, y debe tratarse como algo, desde luego, muy delicado. Ahora, ¿qué más? El Señor los envió a predicar de 2 en 2. ¿Qué tenían? Un programa de visitación. ¿Cómo que se estableció en el día de Pentecostés? La iglesia estaba en vigor. Además, tenían servicios de oración, porque el Señor les dijo, donde se junten 2 o 3, ahí estaré yo en medio de ellos. Además, hermanos, Marcos 6:3, decíamos, tiene un programa de invitación, enviándoles de 2 en 2, y luego, hermanos, hasta tenían campañas de avivamiento. Si ustedes ven ahí en Marcos 6:12 dice, y saliendo, predicaban. Así que, gracias a Dios, hermanos, porque los que estamos al tanto de las Escrituras, la palabra de Dios y de la enseñanza y la buena doctrina, sabemos estas cosas. Ahora, al entrar a otros detalles, entran muchas discusiones y averiguamientos que no tienen caso. Cuando alguien quiera averiguar con usted, diga como Pablo, nosotros no somos contenciosos. Nosotras sabemos en quién hemos creído y qué hemos creído, y vamos a permanecer en lo que el Señor nos ha enseñado. Y así no damos ocasión a averiguatas y a pleitos y a contenciones y a divisiones, porque es una de las varias maneras que el diablo trata de destruir la iglesia. Otra vez, en cuanto esté de vosotros, a todo costo, estad en paz con todos. Dirán, pero hermano, no lo conoce. No, es más, el Señor dice, ama a tus enemigos, con más razón a tus hermanos. Amén, amén. Así que otra vez, hermanos, vemos aquí, hermanos, que la iglesia se componía de creyentes nacidos de nuevo. El Señor dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres otra vez, no puedes ver el reino de los cielos. Y no puede haber una persona que sea miembro de la iglesia que no esté genuinamente entregada y convertida a Cristo. Esa es palabra de Dios. Y así que una vez que cree, la Escritura dice que la iglesia se componía de personas no solamente creyentes y renacidas, pero de creyentes bautizados. Gracias a Dios por el bautismo de esta mañana, quizás lo haya en esta tarde, y gracias a Dios porque, hermanos, hay aquellos que de veras se entregan y creen, y la Biblia dice, el que creyere, sea bautizado. El que creyere, sea bautizado. Si alguno dice, lo voy a pensar, nos pone a nosotros a pensar y ponernos en tela de duda si en verdad es sincero en lo que dice que creyó. Usted se entrega a Cristo, usted se bautiza, usted dele tregua y se va a meter el diablo, y se va a pasar una semana, y se va a pasar un mes, y se van a pasar 3 meses, y algunos dicen, les preguntamos, ¿está entregado a Cristo? Sí, hermano. ¿Está bautizado? Todavía no. ¿Cuántas veces que recibió a Cristo? 3 años. Ya le ganó el diablo. Debemos, como dice el Señor, no darle tregua, porque ya sabemos sus maquinaciones. Ahora, otra cosa, la iglesia nuevo testamentaria son iglesias
independientes. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el agente o el vicar. El vicar de Cristo no está en Roma, el vicar de Cristo está en el corazón de todo creyente. Es el que hace la obra de regeneración, es el que nos sella para darnos seguridad de salvación eterna y es nuestro consejero, es nuestro guía, el que nos regaña, el que nos enseña, el que nos guía y es el que intercede por nosotros, aún aquellas cosas que nosotros no sabemos, y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Por eso decía en esta mañana, una de las grandes necesidades que es raro ahora es ver cristianos llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por el Espíritu Santo, entregados a propósito a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el propósito de la iglesia era enseñar la doctrina, el tener comunión los unos a los otros, habla de unidad. No hay otra cosa más hermosa que cuando los hermanos practican la unidad y la fraternidad en amor. Hay iglesias también que quizás aquí se siente un hermano, nunca se va a sentar allá, porque ahí es también aquel a quien no puede ver ni pintado. Y aquel no se va a venir para acá porque va a estar más cerquita del que no puede ver. Y eso hay entre los hermanos. Es muy triste, es muy triste. El Señor, hermano, sabe todo de eternidad a eternidad. Él sabía quién estaríamos sentados aquí en este momento. Él sabe quién es verdaderamente salvo. Él sabe quién está engañándose a sí mismo. Por eso Pablo dice, examínate, no sea que estés vacíos de Cristo. Y hay quienes todavía no están entregados a Cristo. Y así que la iglesia neotestamentaria, hermanos, era una iglesia independiente. Cristo era la cabeza y es la cabeza, el Espíritu Santo, su agente en medio de ella. Propósito, enseñar doctrina, tener unidad y comunión los hermanos unos con otros. Debiese de ser su programa más fuerte, el de la oración. El de la oración, hermanos, decimos con ellos que dependemos en Dios, no podemos hacer nada sin Él. Cristo mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Podemos venir a una fiesta, podemos venir a graduaciones, podemos venir a un party, podemos venir a un aniversario, pero decimos ahora sí, hermanos, vénganse todos a la oración. Yo les garantizo que ni una cuarta parte de los que estamos aquí vendríamos. No le damos importancia a la oración, lo que más necesitamos. Y así que, hermanos, gracias a Dios por aquellos que lo reconocen. Y luego, hermanos, también, ya en la iglesia había administración de organización y desde luego para ser miembro de la iglesia necesitaba ser bautizado. Luego, incorporarse al cuerpo de Cristo que es la iglesia y luego participar en la Santa Cena como ahora. Tan importante como es habernos entregado a Cristo, tan importante como es habernos bautizado, tan importante como es estar en todos los servicios, tan importante así es estar cuando se sirve el memorial de Cristo, que es la cena del Señor. Y así que, gracias a Dios, porque hermanos, creemos que las iglesias locales eran independientes, autónomas, tenían su propio gobierno y aparte de lo que hemos dicho antes, que era el propósito de la iglesia, era también, hermanos, estar seguros de quienes entraban al compañerismo de la iglesia local como miembros, personas genuinamente arrepentidas, convertidas, entregadas a Cristo, bautizadas y obedientes en cuanto a venir a ser parte activa de la corporación que nos une como iglesia local. Y luego otro de los propósitos de la iglesia es cuidar el testimonio de la fe cristiana. Y en la iglesia había esto, por eso ya mencioné, había ejercicio de disciplina, cuidado sobre el andar cristiano y mucho más cuidado cuando había casos de pecado conocido y de inmoralidad. Ahora, hoy por hoy, hermanos,
tenemos iglesias, donde, hermanos, hay de todo. Y gracias a Dios por los pecadores. Cristo no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos, vino a buscar a los que tenían necesidad de salvación. Él no rechaza a nadie, y no importa cuál sea su condición, Dios lo ama y quiere salvar su alma, quiere limpiar su vida, quiere darle poder para que sepa cómo vivir una vida victoriosa y cómo dar un buen testimonio de Jesucristo y cómo ser útil para las cosas del reino de Dios en la iglesia local. Pero, hermanos, sabemos de casos de inmoralidad. Hay divorcios por todas partes. Hay pleitos, contiendas, divisiones. Hay quienes deben y no pagan. Hay de todo. Y, hermanos, va cundiendo esta falta de temor de Dios y de reverencia en la iglesia, hasta que toda la iglesia se contamina y el Espíritu de Dios ya no puede morar en medio de ella. Y así que rige la carnalidad, la ambición humana. No hay unidad, hay divisiones, hay pleitos, hay celos, hay contiendas, y el Señor ya no está allí. Hay una palabra del Antiguo Testamento y es la palabra Icabod. Y en muchas iglesias ya está ese gran rótulo en la puerta principal de la iglesia: Icabod, tu gloria ha pasado. Ya el Señor no está aquí. Tenemos que tener cuidado con ello. El propósito, hermanos, es guardar limpio el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuidado, en 1 Corintios 5:1 había tal caso que un hombre se juntó con la madrastra de su padre. Y Pablo enseguida dijo: esto no puede ser. Enseguida mi espíritu, estando ahí con ustedes, juzgan al tal. Y si no se arrepiente, despídanlo. Y lo hicieron enseguida. Acuérdense que cuando Josué entró, derribó a Jericó. Luego la segunda entrada en la conquista de la tierra palestina, hermanos, entró. Y qué curioso que la ciudad se llamaba Ai. Ai fue lo que dijeron los del pueblo de Israel. Cuando entraron dijeron: no necesitamos muchos. Si echamos abajo los muros de Jericó, Ai está más pequeña. ¿Qué necesitamos? Vamos. Y vinieron, hermanos, perdonen la expresión, con la cola entre las patas. Y clamaron a Josué, y Josué clamó a Dios: Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Dice: cállate, arregla la situación entre el pueblo. Hay pecado en el campo y ya no habrá victoria para el pueblo de Israel mientras que no quites el pecado de en medio del pueblo. Y así fue. ¿Saben lo que pasó? Hermanos, por suerte, en la forma teocrática que se manejaba el pueblo de Dios entonces, buscaron hasta que escogieron la familia responsable. ¿Y quién era entre esas familias o familiares el mero responsable? Lo trajeron delante del tabernáculo. Dios pronunció condenación, no solamente para él, sino para toda la familia. Es algo, hermanos, que no debemos de olvidar. Cuando nosotros echamos mal, bueno, pues, ¿qué les importa yo? No, no, no. Tú no vives ni mueres para ti. Cuando te vas a ir a pique, te vas a llevar varios contigo. Y vas a darle cuenta a Dios por ello. Por eso debemos tener un sentido de responsabilidad. Hay pecado en el campo y el Señor se retira. Por eso, ya antes del día de Pentecostés, la iglesia ya tenía, hermanos, esas estipulaciones de disciplina. Ahora en las iglesias no la hay. Estamos teniendo jovencitas teniendo niños, solteras. Estamos teniendo, hermanos, casos de inmoralidad. Se pueden contar y nos faltarían dedos en las dos manos. En la iglesia han perdido conciencia. Aunque se les predique, se les enseñe, se les exhorte y se les demande, da lo mismo. Viene otro y más duro, ni así. Y vienen otros y lo mismo y ni así.
Hay un poder que los va a quebrantar. Y hay una condenación que también les espera. Porque Dios es fuego consumidor. Con Dios no se juega. El que juega con fuego se quema. Así que entonces, hermanos, la iglesia tenía el encargo de cuidar el testimonio de Cristo y que debería de ser consciente de ejercer la disciplina. Y la iglesia fue establecida para ganar las almas. Para ganar las almas. Así que, hermanos, no nos engañemos. Podemos, hermanos, ser una iglesia grande, como dije, pero primero y mejor es ser una gran iglesia, rendida a la voluntad de Dios, ser instrumentos de justicia, cumplir con sus sagrados mandamientos y vivir una vida que honre y dé gloria a su nombre. Y vivir de tal manera que, hermanos, lo mostremos. Es una convicción profunda y agitadora. El Señor viene y viene pronto. Está a la puerta mirando hacia el Padre. Solo espera que el Padre diga: ve, hijo. Él está listo por venir y sacar a su iglesia de este mundo podrido, perdido, pecador. Quiere sacar a su iglesia, quiere llevarla a perfección, quiere llevarla para compartir su gloria eterna y llevarla a la casa del Padre. Y el que tiene esta esperanza busca la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Así que cuidado, hermanos, en que ser una grande iglesia, y yo no creo que este sea el caso aquí, pero hay iglesias que quieren engrandecerse, y así que venga quien venga, la cosa es engrandecerse en número. No es el número, son las gentes que están consagradas al propósito santo de Dios lo que vale. Por eso dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:21, que la gloria sea a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. Que la gloria sea a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. Déjeme prontito nombrar solamente algunas otras cosas, hermanos, que son deberes de nosotros como miembros de la iglesia. Y desde luego, eso es un tema imposible, hermanos, de sondear. Hay muchas cosas que el Señor quiere que estemos bien enterados. Y algunos de nosotros, hermanos, con tal de venir, estar, dar lo que se nos pide, con eso estamos contentos, ¿o no? Yo creo más que deben mencionar más unos poquitos casos aquí de lo que el Señor espera de la iglesia. Y fíjense muy bien. Él espera primero y todo que nunca dejemos el primer amor. ¿Se acuerdan del primer amor? Cuando entregamos a Cristo, ahí estábamos sentados y el pastor decía: bueno, hermanos, yo creo que ya está bien hasta aquí, vamos a terminar. Y ustedes por dentro decían: no, hermano, denos más, ¿verdad? Y ahora, ¿hasta cuándo va a parar este hermano? No dejemos el primer amor, que es Cristo. 2, reconocer la autoridad de sus pastores. Efesios 4:11 dice: porque Dios puso en la iglesia, comenzando con los apóstoles y profetas. Ahora los que se llaman en este día apóstoles y profetas son falsos. Los apóstoles fueron los que vieron y estuvieron con Cristo en su tiempo. Y los profetas fueron los que Dios usó antes de que hubiera este libro en blanco y negro. No hay necesidad ni de apóstoles ni de profetas. Pero junto con apóstoles y profetas puso también a evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los puso? Dios. Dios los puso. Por eso dice allá en Hebreos capítulo 13: obedeced a vuestros pastores, porque ellos cuidan de sus almas y darán cuenta a Dios por sus almas, para que cuando lo tengan que hacer, no lo hagan con tristeza.
Hoy en el corazón del pastor no hay manera como agradecer a los fieles, que hermanos lo dan todo. Hay otros que el Señor dirá, ¿y este? ¿Y esta? Quisiera el pastor que no le hiciera al Señor esa pregunta, pero sí, dime de esos. ¿Qué testimonio va a dar su pastor de ustedes en el día que el pastor tenga que dar cuenta al pastor de pastores? Por eso, hermanos, reconozca la autoridad de sus pastores. Hay quienes dicen, yo puedo predicar mejor que pastor. Yo no haría eso. Qué barbaridad. ¿Cómo la riega el pastor? Yo haría esto y esto. Pues ¿por qué no le entra, amigo? ¿Quiere cambiar una semana nomás? No tiene que ser 50 años. Nomás una semana, cálese. Para que se calle la boca y sepa, hermano, la carga. Ya para terminar, el último miércoles, antes del domingo, 1, 2 y 3, aparte de todas las cargas que uno lleva, ahí vienen 3 grandes y serios problemas. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, pase. Deja de saludar a la gente, vamos. 1, espérame, no, ahí viene el otro. Qué triste, qué descuido de la vida cristiana. ¿Y por qué? Porque ni oran ni leen la Biblia. Y cuando vienen a la iglesia da lo mismo, como si no vinieran, porque no oyen nada, y lo que oyen se escurren pronto, y cuando salen como si no hubieran venido. Así que, hermanos, este es uno de los grandes deberes de los miembros: no perder el primer amor, reconocer la autoridad de sus pastores que Dios le ha dado. Ahora, cosas que traen gozo al corazón de su pastor, evidencia de que realmente están entregados a Cristo. Ahí dice, hermano, ya hizo su profesión de fe, pero no sé si de veras ha tenido una conversión. Hay tela de duda en algunos. Él quisiera, hermanos, ver la evidencia que realmente estamos entregados a Cristo. No a medias, no el 99.9%, sino el 100%. El Señor lo quiere todo o no quiere nada. Quiere verlos andar en obediencia. Quiere verlos andar en obediencia al Señor. Quiere, hermanos, también ver la paz, la unidad y el compañerismo entre todos los que son miembros de veras. No hay mayor gozo que ver que los hermanos se amen y convivan y se busquen y se ayuden. Es lo que quisiera ver, y no hay nada que traiga más gozo al corazón. Quiere también saber que están luchando con Él en la oración. Romanos 15:30 dijo Pablo, hermanos, y no dejad de orar por nosotros. El pastor necesita la oración. Hay mucho por qué orar, pero necesitan que ustedes oren por él y con él. Denle más importancia, hermanos, a la oración, y estoy seguro que lo están haciendo, según el hermano ha mencionado, el plan de 24 horas de oración. Si usted no está incorporado en ese plan, brínquele, córrale, inscríbase, lo necesitamos. ¿Y saben quién necesita más la oración? No es el pastor, no es la iglesia, es usted. No se puede hacer un favor más grande para con usted que usted acuda a la oración. No hay manera. Usted podrá hablar todo lo que quiera de Dios, pero no hay otra forma de acercarnos a Dios y a su corazón que la oración. Usted puede cantar, podemos predicar, podemos visitar, podemos ganar alma, hermanos, pero no hay nada que nos ponga cara a cara con Dios que la oración. Qué gran valor. Quiere hacer que su labor de ustedes sea hecho con amor y aprecio. Hay quienes están haciendo esto pues porque me pidieron. Pues no hay nadie más
como que lo está haciendo a fuerza. Mejor déjelo, hágalo de corazón o no lo haga. Al cabo no va a ganar nada como quiera. Así que el pastor quiere ver que ustedes hagan la labor con amor y aprecio. Yo estoy haciendo esto porque es mi medio de servirle al Señor. Es porque yo quiero hacer mi parte en el reino de Dios. Qué bonito, ¿eh? Y donde, hermanos, el beneficio, quisiera el pastor que le den el beneficio de la duda en las decisiones que él tome. Oye, Marco, yo vine con el hermano Roy y los pastores aquí. Este era Campo Raso. Acá vinimos lejísimos de donde estaba. Acá no había nada. Pero Dios le dio la visión al pastor. Y yo en mi corazón, como yo no tengo el tamaño de la fe que él tiene. Y la visión no era para mí, era para él. Algunos de ustedes quizás también titubeaban en la fe y dicen, ¿para qué nos va a traer el pastor hasta acá? Y aquí ni siquiera hay ni un tecuruchito para comenzar. Pero ahí nos hincamos y ahí oramos. Había quienes, hermanos, dudaron en la decisión que él tomó. Pero vean ustedes, no solamente los primeros 3 acres, pero ahora 3 y 4 veces más. No solamente nada, pero hermanos, es difícil comparar estos preciosos edificios, tan hermosos y tan cómodos y tan útiles. Hubo quienes, quizás, hermanos, dudaron, pero gracias a Dios por aquellos que le dieron el beneficio de duda para la decisión que hizo, y vean ustedes el resultado. Mayores cosas se verán, mientras que la iglesia, los miembros, luchen a brazo partido con su pastor. Y luego él quiere ver que ustedes pongan sus dones en operación para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Así que esto es, hermanos, lo que se espera de Piloncito. ¿Qué se espera? Se espera que ustedes vengan a todos los servicios, vengan a tiempo, se acerquen para oír la palabra, que dar sacrificio a los necios. Aquí pues se llena, gracias a Dios, pero en las iglesias nuestras que no se llenan, allá quieren quedarse atrás los demás. Ahí los más valientes se vienen para enfrente. Cuando vayas a la casa de Dios, dice la palabra de Dios en Ezequiel 5, acerca tu pie para oír, que dar sacrificio a los necios. Allá los de atrás nomás están, mire, no están ni concentrando en el evangelio, Están listos para que, si sienten que tienen que ir al restroom, por ahí están, y les dan ganas 2 y 3 veces a lo largo del servicio. No vienen con el propósito de oír, están inquietos, se les hace largo. Así que vengan al servicio, a todos los servicios, a tiempo, con su Biblia, y traigan, hermanos, un deseo en su corazón de cantar con todas las venas y fuerzas de su corazón, porque Dios es digno de alabanza, de suprema alabanza. Él quiere, hermanos, que se amen los unos a los otros. Él quiere que traigan su Biblia, no reemplazarla por el iPad o iPhone. Yo no entiendo esos términos, pero ya no tenemos que traer. Es falta de reverencia y respeto a la palabra de Dios. Usted léala, y no es idolatría, son las palabras del Señor. Acabe de leerla, puede besarla. Gracias, Señor, por tu palabra. Usted nunca acostumbre tener su Biblia y poner cualquiera otra cosa arriba de la Biblia. Es palabra de Dios y debemos darle la debida reverencia a la Biblia. No traiga su cosa electrónica, traiga la palabra escrita, verdadera y más permanente que toda cosa. Y lo que quisiera, hermanos, que todo miembro pudiera hacerlo. Enseñe a sus hijos, como estaba diciendo el pastor, a tener reverencia en el templo. Venga vestido apropiadamente, como la Biblia dice, con pudor y modestia. Recuerde que el diezmo es del Señor, que lo que ganó es del Señor. Así que, hermanos, no
se le olvide, como dice el hermano, eso es del Señor, ni es suyo ni de nadie, es del Señor. Hay que traerlo al alfolí de la iglesia. Quedarse usted con el diezmo. Él es ladrón y robador, lo dice Malaquías 3:10. Y no es todo, dice: malditos con maldición, porque me habéis robado. Dije, véanlo allí, Malaquías 3:10. Malditos con maldición. Algunos ni con eso van a soltar su diezmo. Son tan agarrados, como el niño que metió la mano al frasco y no podían sacárselo, costoso el frasco. No pudieron más que romper el vaso de gran precio. Y luego se dieron cuenta que no salía la mano del frasco, porque abriendo la mano hallaron un nicle y tenía cerrado el puño, por eso no podía salir. Así somos muchos de nosotros. Hacemos, no sé qué se dice la palabra, clamorear al búfalo del nicle antes que lo soltamos. Muchos de nosotros, como luego se dice, perdón la expresión vulgar, algunos tenemos ya la costumbre de parquearnos en el nicle de otros. ¿Se acuerdan cuando las meters de la calle del centro le echaba un nicle 2 o 3 para estacionarse? Así hay muchos miembros que vienen y se estacionan en el nicle de otro. ¿Quién es el nicle del otro? El que da el diezmo y sostiene la obra. Esos son los que pagan el nicle. Y uno veía una meter, esta no tiene, esta no, esta le falta 15 minutos, estaciónate ahí, y se estaciona en el nicle de otro. Y así muchos miembros aquí. Usted no da su diezmo, miserable, tacaña, que hace rumir al pobre búfalo. Y Dios pronuncia severo juicio. Pero esto es lo que quieren las iglesias, dinero. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Es lo que dice la Biblia. Y por ella vamos a ser juzgados. Si no lo sabíamos, nunca lo habíamos oído, menos mal, no nos salvaremos, pero vamos a dar cuenta a Dios por ello. Así que, hermanos, podemos seguir diciendo otras cosas, pero allí nos vamos a detener y que Dios nos ayude. Qué bonito cuando el pueblo de Dios está bien unido así, como una ciudad bien unida y puesta alto en la montaña para que su luz alumbre y dé esperanza a este mundo. Dios nos haga una iglesia, o mejor dicho, nosotros los miembros que la componemos, seamos de la capacidad y vivamos y cumplamos a la altura de sus sagrados mandamientos. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una cosa más sobre la iglesia, una grande iglesia y una iglesia, una gran iglesia y una grande iglesia. La iglesia de Sardes, Revelación capítulo 3, dice: yo conozco tus obras, que estás muy activa, te ves muy bonita, tienes mucho bullicio, pero estás muerta. Quizás mucho movimiento exterior, mucho vaivén, mucho show, pero acá espiritualmente todo lo hacemos mecánicamente por costumbre. Estás muerta. Busca la vida para que vivas y triunfes y valga la pena. Que el Señor te tuvo misericordia y te trajo, oíste, creíste, te bautizaste. Entonces vive a la altura de ese sagrado nombre de hijo de Dios, de cristiano, de miembro de la iglesia, de los mejores que puede haber en el mundo. Es tiempo de la Santa Cena. Y en resumidas cuentas, antes de tomar la cena, hay un pacto de la iglesia que debe siempre traerse en la Biblia si es posible, y leerlo más que una vez durante el mes, pero sobre todo antes de venir a la mesa del Señor. Y este es el pacto, este es el compromiso, este es el testamento que en nuestra entrega, en cierta forma, hemos firmado.
con el fin de seguir al pie de la letra. Y dice así, y sin duda se los han dado, sin duda lo leen, pero es el momento para volver a recordarles. Y este pacto de la Iglesia Bautista Libertad dice que estando convencidos por el Espíritu de Dios a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y en testimonio de nuestra fe, habiendo sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros ahora acordamos celebrar con gozo y solemnidad este pacto unos con otros, como un solo cuerpo en Cristo, en la presencia de Dios, los ángeles y de esta asamblea. Estamos dispuestos a vivir a la altura de este pacto. ¿Qué pacto? Nosotros nos comprometemos con la ayuda del Espíritu Santo en caminar juntos en amor cristiano, esforzarnos para que avance esta iglesia en conocimiento, santidad y consolación, promover su prosperidad y espiritual, mantener la adoración, ordenanza, disciplina y doctrinas, dar preeminencia sagrada por sobre todas las instituciones de origen humano, contribuir con gozo y regularmente al sostén del ministerio, los gastos de la iglesia, ayuda a los pobres y llevar el evangelio a todas las naciones. También, ¿qué? También nos comprometemos. Este es el pacto. También nos comprometemos en tener devociones familiares y privadas, educar religiosamente a nuestros hijos, buscar que nuestros parientes, conocidos y todos los demás lleguen a ser salvos, dar un buen testimonio en el mundo, ser justos en nuestros tratos con otras personas, ser fieles en nuestros compromisos y ser ejemplar en nuestro comportamiento, evitar todo chisme, murmuraciones, enojo excesivo, abstenerse de diversiones mundanas como ir al cine, apuestas, música de rock, bailes y no hacer pactos, juramentos con grupos secretos y no asociarse, ser socios con creyentes, con no creyentes, abstenerse de la venta y uso en cualquiera de sus formas del tabaco, de drogas narcóticas o de bebidas embriagantes y ser celosos en nuestro esfuerzo para que avance el reino de nuestro Salvador. Nosotros nos comprometemos en velar los unos por los otros, en amor fraternal, recordando unos a otros en oración, ayudarnos unos a otros en enfermedades y aflicciones, cultivar el entendimiento de unos a otros en sentimientos cristianos y cortesías al hablar, ser lentos en ofendernos, pero siempre listos para reconciliarnos y recordar los mandamientos de nuestro Salvador, para lograr la reconciliación sin tardanza. Nosotros además nos comprometemos que al cambiarnos de este lugar, tan pronto sea posible, nos uniremos con otra iglesia local donde podamos cumplir con el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Así nos comprometemos y así nos haga el Señor nuestro Jesucristo. Y este pacto es lo que debe de ser ese vínculo que nos une para ser verdaderamente la iglesia de Cristo, la cual Él dio su vida, derramó su sangre, lo dio todo por rescatarnos como pecadores de la condenación eterna. Si hubiera aquí alguien que no ha entregado a Cristo, no está seguro de la salvación de su alma ni el destino eterno de la misma. Este es el lugar. Esta es casa de Dios y puerta al cielo, en el sentido que aquí aprendemos cómo ir al cielo. Y el camino es Cristo. No tarde, usted que no tiene a Cristo, en entregarse a Cristo. Y cristianos, vamos con la ayuda de Dios a ser verdaderos cristianos y de los mejores miembros de una iglesia local en todo el mundo. Así nos haga y así nos ayude el Señor. El Señor nos bendiga.